en el noticiero Estrella TV. Terrorismo causa un baño de sangre en Bruselas. Estados Unidos se declara en alerta máxima en aeropuertos y estaciones de trenes ante el temor de nuevos ataques. Mexicanos, guatemaltecos y sudamericanos entre las víctimas de los ataques terroristas en Bruselas. Administración Obama ordena la expulsión inmediata de miles de indocumentados mexicanos y centroamericanos. Hay temor en nuestra comunidad. Un globo aerostático se precipita a tierra en Hidalgo, México. Hay muertos y heridos. El Salvador no es solo la capital del crimen, sino también el paraíso de la impunidad. Los responsables de miles de asesinatos nunca son juzgados. Esto y más, ahora mismo, por su noticiero Estrella TV. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con gusto Adriana Ruggiero. De inmediato comenzamos con la información. Y lo vamos a hacer hoy en Europa, donde nuevamente hay luto y pánico tras los ataques terroristas ocurridos hoy en la capital de Bélgica, que se han cobrado la vida de decenas de inocentes. Las autoridades confirmaron la existencia de un tercer explosivo en el aeropuerto que ya fue desactivado, mientras que ISIS, el grupo terrorista, se hizo responsable de esta pesadilla sangrienta. Carlos Vázquez nos tiene el resumen de esto. Hay conmoción mundial por otro brutal ataque terrorista en Europa. Esta vez el blanco de los militantes islámicos fue la capital belga, donde corrió la sangre y el terror se apoderó de las calles de la ciudad, tras los ataques ocurridos en el aeropuerto internacional de Bruselas y una estación del metro que dejaron decenas de muertos y heridos. Según las autoridades, 2 explosiones se registraron en el aeropuerto internacional. La primera cerca del sector para retirar el equipaje y la segunda en un negocio de café, donde se encontraban decenas de personas esperando sus vuelos. Mientras que otra explosión ocurrió en una estación del metro, cerca de la sede de la Unión Europea, donde los gritos de dolor y desesperación se mezclaban en la oscuridad, el humo y el fuego. En medio de esta pesadilla infernal, las autoridades belgas indicaron que estos ataques fueron una venganza de ISIS, después que hace 2 días el principal sospechoso por los ataques de París, Salah Abdeslam, fue detenido en Bruselas tras una redada en un suburbio de la capital. También revelaron que ya están tras la pista de los principales sospechosos de este triple ataque. Se trata del sirio Najim Lachauri y el marroquí Mohamed Abrini, ambos fundamentalistas islámicos que mantuvieron vínculos con los ataques terroristas de París, donde murieron 130 inocentes. Ante esta situación, el primer ministro belga declaró alerta máxima de terrorismo y ordenó reforzar la seguridad en el país, principalmente en los sitios públicos, además de pedirle a la población que se quede en sus casas por el día de hoy. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Continuando con esta lamentable noticia, les digo que se confirmó que dentro de las víctimas mortales se encuentra una peruana de 37 años. Se trata de Aldelma Tapia, quien falleció en el aeropuerto internacional de Bruselas tras una de las explosiones hechas por uno de los terroristas suicidas. Su esposo y sus 2 hijas sufrieron heridas leves, así lo confirmó la Cancillería peruana. De allí nos vamos a ir hasta Guatemala, donde desafortunadamente varios guatemaltecos se encuentran también entre las víctimas de esta pesadilla terrorista. Según la Cancillería, varios connacionales se encontraban en el aeropuerto cuando ocurrieron los ataques. Gabriela Porras nos cuenta más en el siguiente reportaje. Momentos de mucho terror y drama afrontaron cientos de guatemaltecos que viven en Bélgica, luego de los atentados terroristas que dejaron más de 30 muertos y 170 heridos, tras una doble explosión en el aeropuerto de Bruselas y en el metro, por lo que la guatemalteca Mariana Cruz sufrió heridas de consideración y fue trasladada a un hospital. Sobre todo el susto, ¿verdad? Golpes, rasguños y quemaduras de primer grado. Ella viajaba con su mamá y con sus hijos menores. Mariana, junto a sus 2 hijos y su madre, se aprestaban a viajar a Guatemala desde Bruselas, pero pocos minutos antes de abordar el avión que los llevaría a este país centroamericano, se produjo una de las explosiones que le generó heridas a la mujer, mientras que sus hijos y su mamá se salvaron en forma milagrosa. Los funcionarios de la Embajada de Guatemala en Bélgica dijeron que atenderán cualquier solicitud de ayuda durante las 24 horas, al tiempo que hicieron un llamado a los connacionales para que no salgan de sus casas hasta nueva orden.
En Bélgica radican más de 200 guatemaltecos, pero no se reportan más heridos luego de los atentados terroristas. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Entre tanto, 3 ciudadanos mexicanos se vieron sorprendidos también por estos ataques, pero finalmente se pudo confirmar que están con vida y a salvo. 2 de ellos son las estudiantes Lisette Castro, quien dijo a través de las redes sociales que ella y su amiga Alejandra Limón se encuentran bien, aunque esta última se encuentra atrapada en el aeropuerto, donde las autoridades realizan una intensa requisa para determinar si hubo más terroristas involucrados en este ataque. La Cancillería de México informó que en ese país europeo viven unos 1.500 mexicanos. Pero aquí en Estados Unidos sí se vieron afectadas varias familias con estos atentados, pues se confirmó que 3 misioneros mormones de Utah resultaron gravemente heridos en una de las explosiones ocurridas en el aeropuerto de Bruselas. Se ha reportado que los 3 hombres presentan huesos rotos, heridas de ametralladoras y quemaduras. Ahí están los nombres y su edad en la pantalla. Todos ellos se encuentran hospitalizados en una clínica de la capital belga. Y ante estos ataques terroristas, las autoridades estadounidenses reforzaron la seguridad en todos los aeropuertos del país, estaciones del metro y sitios públicos para evitar que esta tragedia que enluta a toda Europa pudiera repetirse en suelo americano. Vamos a pasar con Abel Álvarez, quien nos tiene más detalles de este despliegue especial. Abel, adelante. Sí, gracias Adriana, muy buenas tardes. Los atentados ocurridos en Bélgica han tenido efecto en los Estados Unidos, pues se ha redoblado la seguridad en el transporte público, tanto terrestre como aéreo. Las principales ciudades de este país como Nueva York, Washington y Los Ángeles han desplegado policías en grandes cantidades, algunos con armas pesadas. Es terrible, te estresas, piensas pues cancelaré mi viaje, ¿qué hago? Pero pues ya cuando ves que hay mucha vigilancia, pues te vuelve la calma. Gloria acompaña a su hermana Sonia. Está en camino al reencuentro con sus padres después de 3 años sin verlos. Viven en Sinaloa, México. Nunca imaginó que un viaje tan planificado estaría matizado por el pánico. Ahorita voy bien nerviosa. ¿Para qué te digo que no? Bien nerviosita, pero contenta estoy pensando, pero lo voy a ver a mi papá, voy a ver a mi mamá. Y es lo único que estoy contenta, pero con miedo con lo que me dijeron. Ante este temor colectivo, Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, dijo que hasta ahora no hay amenaza directa, pero habrá presencia extraordinaria de policía durante los próximos días. We in New York City stand ready to fight against terror in every way. Por su parte, Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, hizo saber que la ciudad y las autoridades están en alerta. Tenemos más oficiales en todas partes de la ciudad, en los trenes, en los autobuses, en el aeropuerto también. Entre las medidas adoptadas por las autoridades y las aerolíneas estadounidenses ha estado el desviar aviones que tenían previsto aterrizar en el día de hoy en Bruselas para así proteger a los pasajeros y a su tripulación. Desde el aeropuerto de Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez. Adriana, regresamos contigo. Gracias, Abel, por tu informe. Buenas tardes. Y bueno, justamente hablando de este tema, vamos a pasar a nuestra encuesta del día en las redes sociales. La pregunta es, ¿cree que es posible otro ataque terrorista en Estados Unidos igual o peor que el de Bruselas? Recuerden que pueden ingresar a nuestra cuenta en Twitter y dejar allí su voto. Los resultados los verán esta noche en Noticiero Cierre de Edición. Mientras tanto, un juez federal de California canceló la audiencia programada para hoy por el enfrentamiento entre el FBI y la tecnológica Apple para desbloquear el iPhone de uno de los terroristas de la masacre de San Bernardino. Esta petición fue hecha por el propio FBI, ya que al parecer la agencia de gobierno habría encontrado su propia vía para desbloquear el teléfono sin la ayuda de la gigante tecnológica, lo que hace suponer que esta batalla está muy lejos de terminar. Hoy se realizan las primarias en Arizona, uno de los estados más antiinmigrantes del país, donde se espera una nueva victoria de Donald Trump a pesar de las críticas y de los incidentes de violencia protagonizados por sus simpatizantes. Paula Díaz nos tiene el informe de la jornada. Veamos. Los electores en Arizona cumplieron con el voto. Cientos de latinos llegan a las urnas para demostrar el poder electoral de esta comunidad. Sin embargo, es el precandidato republicano Donald Trump quien tiene casi asegurado el triunfo en uno de los estados más antiinmigrantes del país, donde espera ampliar su ventaja. Es muy importante votar en un estado antiinmigrante por alguien que apoya a la comunidad hispana.
La popularidad de Trump y el apoyo que recibió de la exgobernadora de Arizona, Jan Brower, y el sheriff Joe Arpaio, reconocidos por sus ataques contra los indocumentados, hicieron que muchos votantes salieran a las urnas preocupados por el futuro de sus familias. Porque así podemos tener el privilegio de nosotros saber quién es el que queremos que va a ser mejor para nuestro estado y para nuestro país. Este inmigrante mexicano no confía en la política, pero cumplió con su voto porque afirma que es la única forma de asegurar que los buenos lleguen al poder. Para tener la gente que queremos en los puestos donde deben de ir. Los latinos en Arizona respondieron al llamado al voto en estas elecciones primarias. El interés despertó después de tantos ataques a la comunidad inmigrante en este estado. En Tucson, Arizona, Paula Díaz, Noticiero Estrella TV. Con este informe nos vamos a la primera pausa, pero más adelante aumentan los feminicidios en México mientras los responsables continúan en libertad. También, 2 menores son encontrados muertos en su propia casa en Texas. Les diremos por qué su madre es la principal sospechosa. Además, Cuba y Estados Unidos empiezan una nueva era diplomática tras la visita de Obama. Y las pandillas se adueñan de un país centroamericano donde reina la impunidad. Los crímenes siguen en aumento. Ya volvemos. La violencia de género que desangra al estado de Jalisco en México sigue superando los límites de la razón. El aumento de casos y la falta de interés de las autoridades gubernamentales hacen que muchos de estos feminicidios todavía continúen impunes. René Ascue con el reporte de esto. ¡Ni una muerte más! ¡Ni una muerte más! La vida de las mujeres en Jalisco cada vez corre más peligro. Los feminicidios se triplicaron de manera alarmante. El número de víctimas aumentó de 50 a 150 el año pasado y este año podrían aumentar. El mes pasado, 28 de ellas perdieron la vida. Aunque el gobierno está consciente del problema, en lugar de protegerlas, las ha dejado abandonadas. No hay nada para prevención, o sea, la cuestión de evitar estas muertes, pues todavía está, o sea, como se resisten mucho las autoridades. A las mujeres, sus maridos las están matando de manera brutal. Las torturan, las balean, las acuchillan o las asfixian y sus cuerpos los dejan tirados en la vía pública o en terrenos baldíos. Por su parte, el gobierno disminuyó el presupuesto en lugar de aumentarlo para combatirlo. Escuchar que a cada momento hay una mujer muerta en un baldío, en un lado o en el otro, que tu pareja te está violentando, que tu esposo te golpea, o sea, es motivos para sentir miedo. Mientras el gobierno en Jalisco no tenga una estructura real y organizada, las mujeres continuarán perdiendo la vida en manos de sus maridos y a sus familiares solo les quedará enterrarlas y continuar pidiendo que se haga justicia. Para Noticiero Estrella TV, René Ascue. Increíble que eso sea lo único que les quede. Vamos a continuar allí mismo en México, donde la violencia que impera en el país, producto del narcotráfico, sigue incrementándose, afectando a cientos de personas que se convierten en blanco de estos ataques. Según estimaciones del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, los estados donde más secuestros se han registrado en los últimos años son Tamaulipas, Morelos, Tabasco, Guerrero, Veracruz y Michoacán. Definitivamente nada por lo cual estar orgullosos. Bueno, pasamos ahora hasta Texas, en donde un hombre armado ingresó a una tienda de Walmart y luego de matar a un empleado se quitó la vida. Las autoridades informaron que la víctima era un hombre de 59 años que trabajaba en el área de jardinería, mientras que el atacante, de 55, murió minutos después en un hospital local. Aún no está claro cuáles serían las causas de este asesinato. Continuamos allí mismo en Texas porque la exesposa de un célebre pianista ucraniano fue acusada de asesinar a las 2 hijas de la pareja de un suburbio de Fort Worth. La mujer enfrenta cargos por asesinato en un primer grado y podría ser condenada a la pena de muerte de ser hallada culpable. Los cuerpos de las menores fueron descubiertos por el artista cuando fue a visitarlas en casa de su expareja sentimental. El presidente Obama terminó su visita en Cuba usando un español fluido y con un discurso muy democrático y conciliador que no a todos convenció. Eliana López con los detalles. El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano. En un discurso inspirado en la libertad y la esperanza del pueblo cubano, el presidente Barack Obama hizo un llamado a olvidar el pasado y mirar el futuro. Creo en el pueblo cubano. I believe in the Cuban people.
Sin embargo, la visita de Obama a Cuba se vio opacada por el tema de los prisioneros políticos, que el propio Raúl Castro negó. Ante estas declaraciones, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rhodes, dijo que Estados Unidos sí tiene una lista de dirigentes políticos arrestados en la isla, la cual ya compartió con el gobierno cubano. Es complicado predecir un tanto lo que va a suceder, ¿no? Porque realmente Cuba es complicado. Puede que el presidente Obama venga y uno piensa que va a suceder otra cosa y no suceda. Yo pienso que hay que esperar. Tras su visita a Cuba, el presidente Obama viajó a Argentina, donde participará en actos conmemorativos del fin de la dictadura en ese país suramericano. Eliana López, Noticiero Estrella TV. Hacemos una nueva pausa, pero más adelante en México surge un nuevo escándalo debido a la fiesta de Semana Santa que organiza el alcalde de San Blas. También el gobierno estadounidense se prepara para deportar a miles de inmigrantes indocumentados. Y en Centroamérica, miles de asesinatos quedan impunes. Entérese por qué al regreso de esta pausa. Un grupo de niños y jóvenes de padres indocumentados le escribieron cartas a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, mírenlos allí, esto para pedirles su apoyo en favor de los alivios migratorios. Con el apoyo de varias organizaciones hispanas, estos pequeños, que son ciudadanos, iniciaron una campaña que espera crear conciencia en los jueces sobre la importancia del DACA y el DAPA y lo vital que es para evitar la separación de familias indocumentadas. Ojalá que este mensaje tenga impacto. Mientras tanto, el gobierno de Barack Obama continúa con su política de deportaciones, según lo denuncian organismos que velan por los inmigrantes. En los últimos 6 meses se solicitó la deportación de más de 62,000 indocumentados. Miren aquí, 15,821 son de origen mexicano, 14,512 salvadoreños, 11,091 guatemaltecos y 7,764 son hondureños. También se indicó en este reporte que el 35% de este número total son mujeres centroamericanas con niños o menores de edad que viajan solos y llegaron a Estados Unidos buscando refugio. Pasamos ahora hasta México, en donde el alcalde del puerto de San Blas en Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, más conocido como Lallín, continúa causando polémica. Ahora está ofreciendo autos último modelo en rifas entre los turistas que visiten ese lugar. Este político ha sido cuestionado muchas veces sobre la procedencia de los fondos para este tipo de eventos, entre otras acciones excéntricas y de gran cuestionamiento moral. Nos vamos a la pausa nuevamente, pero al regresar, un día de diversión terminó en una tragedia. Las autoridades aún están investigando la causa. También conozca por qué a este país centroamericano se le conoce como el paraíso de la impunidad. Ya volvemos. En El Salvador, mientras los días transcurren, decenas de familias viven la misma angustia y decepción al ver que los crímenes y muertes que suceden a diario solamente pasan desapercibidos bajo los ojos de las autoridades. Nos vamos a enlazar con Mélida Araniva para que nos reporte más de los detalles de esto en el día de hoy. Mélida, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. Te cuento de que ya miles de salvadoreños disfrutan de sus vacaciones de Semana Santa, pero otros lloran a sus muertos. Y es que este martes santo las muertes no faltaron. Y lo peor de todo es que los familiares tienen pocas esperanzas de que estos crímenes sean esclarecidos en un país donde predomina la impunidad. En El Salvador estas escenas son comunes y este día, aun cuando sea martes santo, no fue la excepción. Sobre la carretera que conduce al occidente salvadoreño aparecieron hoy los cadáveres de 2 hombres maniatados. Aunque la población no lo dice abiertamente, la mayoría sabe que estos asesinatos podrían quedarse en la impunidad. Este socorrista es testigo a diario de muchas escenas de muertes y está consciente de que los responsables muy pocas veces son castigados. Son pocos y contados los casos que realmente pues se les da el seguimiento. Y es que según los estudios legales, en los últimos 5 años, de los más de 3.500 asesinatos, solo el 15% de los autores fueron condenados. Astor Escalante fue fiscal general y como abogado le preocupa que El Salvador se haya convertido en el paraíso de la impunidad. En algunos lugares saben quién cometió un homicidio, pero la gente no quiere decir. Buscar un poco más la prueba científica que la prueba
testimonial. Muchos creen que se debe de fortalecer la investigación fiscal y depurar el sistema judicial, ya que en muchas ocasiones los jueces no aplican una verdadera justicia. Este es mi reporte, Adriana, desde San Salvador. Gracias, Mélida. Buenas tardes. Difícil disfrutar de las vacaciones así. Bueno, y en Hidalgo, México, 2 personas murieron tras la caída e incendio de un globo aerostático y al menos 5 resultaron heridas, de las cuales 2 se encuentran en estado crítico. La policía informó que habían al menos 12 personas a bordo. Los afectados fueron llevados a hospitales cercanos con quemaduras en su cuerpo. Bueno, antes de concluir, les tenemos que reportar que se nos informa que se ha registrado una evacuación en el aeropuerto internacional de Denver, esto ante una posible amenaza de bomba, en medio del nerviosismo por los ataques de Bruselas. Por hoy nosotros hemos llegado al final de Noticiero Estrella TV y lo vamos a dejar con imágenes de las muestras de solidaridad que se registraron alrededor del mundo para condenar los ataques terroristas. Por supuesto, continuaremos informándoles en nuestras siguientes ediciones de Noticias. Buenas tardes.